Buenos días, queridos hermanas y hermanas, y bienvenidas a esta sesión de enseñanza de un curso de milagros con el tema de el pensamiento apocalíptico y un curso de milagros. O sea, vamos a hablar un poco del tema de cómo ve el curso de milagros el pensamiento apocalíptico o el tema del apocalipsis o el final de los tiempos. Eh, Antes que todo, pues tratemos de definir qué es, qué es el pensamiento apocalíptico para que nos sincronicemos, digamos, conceptualmente para abordar este tema. O sea, el pensamiento apocalíptico es como, digamos, la interpretación de la realidad basada en una idea de un fin inminente del mundo o de la civilización actual. Eso se manifiesta en los contextos religiosos, en los seculares, y suele surgir sobre todo en tiempos de crisis, de incertidumbre o de profundas transformaciones sociales o políticas. Obviamente que eso tiene una raíz histórica y religiosa, que es la idea del fin de los tiempos, del fin del mundo, que aparece también en el libro del Apocalipsis de San Juan en la Biblia. Entonces, ese es el tema, pero también lo que se podría denominar el pensamiento apocalíptico adopta pues formas culturales y religiosas para expresar esa creencia que la humanidad se encamina hacia una catástrofe, ya sea ecológica, tecnológica, económica, moral, o de una amenaza de guerra nuclear o del cambio climático que va a acabar con la civilización. Ese es como la idea del pensamiento apocalíptico. Ahora, ¿qué me motivó a hacer esta conferencia con este tema? Y es que apareció en las redes sociales el mes pasado, exactamente hace un mes, una noticia del rapto o arrebatamiento divino por parte de un pastor africano, Joshua Malakela, ¿no? En el que decía que el 23 de septiembre del 2025, o sea, hace un mes, casi un mes, se iba a producir el rapto o arrobamiento y que el Dios raptaría a la mitad de la humanidad y dejaría a la otra que sería sometida a la destrucción. Esto que fue una conferencia que ese pastor dio en, en una en Sudáfrica a un programa de YouTube, de televisión, pues rápidamente se extendió por todo el mundo, sobre todo en las culturas del cristianismo evangélico o protestante, que son más cercanas al pensamiento apocalíptico y muchos de ellos pues hasta regalaron sus cosas y le pidieron a los vecinos que le cuidaran los perros o los gatos porque al otro día pues iban a ser raptados por Dios, ¿no? Así que vamos a ver un pequeño video para ver eso. El primer video que nos señala cómo fue la noticia, ¿no? En su momento. Vamos a esperar así. Cientos de miles de personas están esperando al rapto. Ellos aseguran que Dios en cuestión de horas se va a llevar a la mitad de la población. Y es que fue el pastor sudafricano Joshua Lakela que hace una semana aseguró que tuvo una visión profética. A raíz de esto en Estados Unidos, cientos de personas han comenzado a subir video donde renunciaban a sus trabajos, confesaban secretos e inclusive se preparaban por si les tocaba quedarse en la tierra. ¿Qué se supone que va a suceder el día de hoy 23 de septiembre? O posiblemente el día de mañana 24, que tiene a muchos fanáticos bastante nerviosos. En la cápsula especial del día de hoy les traigo un resumen de esto que se volvió súper viral en Estados Unidos y poco a poco hay más información en español. Bueno, eso sucedió
digamos, digamos, presagio o profecía que el pastor Malaquela decía, pues se basaba básicamente en un pasaje de la Biblia, en Tesalonicenses 4 16 y 17, ¿no? Y pues eso aparece también en otros pasajes de la Biblia, como Corintios 15 51 todo es del Nuevo Testamento, Marcos 24. El pasaje de Tesalonicenses, que es en el que se apoya el pastor famoso, habla pues de un rapto directo de Dios, ¿no? Describe un evento donde Dios descenderá desde el cielo, resucitarán los muertos primero y luego los creyentes vivos serán arrebatados, ¿no? O sea, ¿no? Para encontrarse con Dios en el cielo, o sea, se elevarán al aire, ¿no? A las nubes. Eso básicamente era el tema. Y en Mateo 24 dice que lo que pasa es que es como si las personas estuvieran trabajando o moliendo en el molino el trigo y donde una será tomada y la otra dejada, refiriéndose a la separación que ocurrirá. O sea, por eso el pastor hablaba de que la mitad de la población sería raptada y la otra mitad, pues, se quedaría para sufrir las tribulaciones. Bueno, la cosa no sucedió el 23 de septiembre. Entonces, veamos la explicación del pastor en el segundo video que vamos a mostrar. Este es el pastor hablando. Después de que Dios revelara esta fecha, un día me dijo, eres como la última flecha de mi aljaba. Decir con eso fue que me iba a utilizar en este último movimiento antes de que Él venga. La fecha que le he dado a la gente es la definitiva. Nadie más en el mundo entero podrá o vendrá con otra profecía para la fecha del rapto. La mía es la última. Incluso cuando hablo, mi discurso es simple. Pero el poder detrás de mí es innegable. Estoy 1.000.000.000% seguro de que vi a Jesús. Sí, Y él me habló y lo que veo es verdad. Va a sacudir al mundo entero. Mi profecía va a sacudir al mundo entero. Por cierto, cuando la gente dice que el rapto puede ser en cualquier momento no es bíblico. Cuando dices que puede suceder en cualquier momento, el rapto solo ocurre en un momento determinado. Punto. Y entonces me estoy preparando. Recibo otra llamada. Hermano Joshua, estamos contigo. ¿De acuerdo? No importa qué, estamos contigo. Esta es una llamada. Así que te he enviado un video. Dios le dice que vaya a mirar el calendario juliano. Lo sabemos en parte. Y luego, cuando lo sepamos por completo, mira este calendario, que es el calendario original que Jesús usaba en su época, antes del calendario que tenemos ahora, el calendario gregoriano. Dios le revela que el calendario que Dios usa, recuerdo las palabras que Decían que había un calendario. Ella no estaba familiarizada con él. en el cielo, no estaba escrito en números, ni en letras romanas ni nada parecido, sino que estaba escrito de una manera diferente. Y ahí es donde se le dio esta fecha. Así que este hombre va al calendario juliano, el que, si hablamos de las 7 fiestas, la Pascua, cuando nuestro Señor fue crucificado, sí, usaban el calendario juliano, entonces, Va allí para ver la fecha de la fiesta de las trompetas. Adivinen qué. Es el 23 y el 24 de septiembre de 2025, la fiesta de las trompetas. la diferencia es que dicen que el calendario está atrasado 13 días. Así que si quieres pasar al actual, que es, octubre, tienes que añadir 13 días. Entonces, cuando llegas a nuestro calendario directamente, MHM, del 23 y 24 de septiembre de 2025 en el calendario juliano, Te lleva el 7, 7 y 8 de octubre. Y según este hombre en este video, el 7 y el 8 de octubre es la verdadera fiesta de las trompetas. Él te lo explicará con más detalle. MHM, Bueno, muchas gracias. Así que con la profecía no se cumplió el 23 o el 24 de septiembre. Y entonces el hombre dice, no, lo que pasa es que el calendario de Dios no es el gregoriano, que es el que nos rige actualmente, que es el que hizo el Papa Gregorio en el 1582, que es el actual calendario, sino el calendario juliano, ¿no?
y dice que ese era el calendario que utilizaba Jesús. Pues bueno, el calendario juliano era el calendario del Imperio Romano, pero los judíos no utilizaban el calendario juliano, sino su propio calendario, el calendario hebreo, que es un calendario lunisolar, o sea, combina aspectos lunares y solares, ¿no? Recordemos que el calendario juliano es solar, lo mismo que el calendario gregoriano actualmente, ¿no? Y evidentemente sí hay una diferencia de 13 o 14 días entre el uno y el otro. Por ejemplo, en Europa Oriental, toda la zona de Ucrania, Rusia, Bulgaria, bueno, todos esos países aledaños que los griegos también, que se acogen a la iglesia ortodoxa, hacen sus celebraciones en base al calendario juliano. Así que bueno, nosotros estamos celebrando la Navidad aquí el 24 de diciembre, ellos lo están celebrando es en enero. Así que bueno, no vamos a detenernos a refutar al, al pastor y sus conocimientos en calendarios y en astronomía. Lo que queremos es que nos preguntemos por qué se genera ese pensamiento apocalíptico y por qué, digamos, esas profecías apocalípticas en un momento determinado tienen tanto acogida en determinados sectores de la sociedad. Esa es como lo que debemos preguntarnos. Y cómo se origina el pensamiento apocalíptico. Y también podemos preguntarnos si el curso de milagros es una enseñanza apocalíptica. La dejamos ahí pendiente por si a alguno se le ocurre tener alguna respuesta respecto a lo mismo. Entonces veamos el tema de la Biblia, ¿no? Veamos el tema de la Biblia porque obviamente que todo el pensamiento apocalíptico del cual culturalmente nosotros somos influidos tiene que ver con la visión del tiempo bíblico. La Biblia tiene una visión del tiempo lineal, o sea, y la Biblia, digamos, mm, tiene un pensamiento lineal que es pasado, presente y futuro. Y las llamadas religiones abrahámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen, como beben de la misma fuente, entonces también tienen esa visión lineal del tiempo, pasado, presente y futuro. O sea, un inicio y un final, o como aparece en la Biblia, alfa y omega, que son las dos palabras griegas para hablar de principio y de final, ¿no? Así que mm, también podemos preguntarnos y tener presente la pregunta de cuál es la visión del tiempo y de un curso de milagros, ¿no? Así que la Biblia tiene un inicio y un final. La Biblia inicia con el libro del Génesis que habla de la creación y la expulsión del paraíso, ¿no? Que es el inicio de la historia, y tiene un final que es el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. O sea, ahí ven perfectamente también esa línea de tiempo en los libros de la Biblia, ¿no? Ahora, eso es propio de las religiones occidentales que tienen una visión lineal del tiempo. La diferencia con las, digamos, tradiciones espirituales del Oriente es que tienen una visión de tiempo circular, en una especie de espiral, en ciclos que ellos denominan yugas. Eso es diferente la percepción del tiempo y por eso en las religiones eh, orientales no hay esa visión lineal del tiempo y por lo tanto tampoco hay una idea apocalíptica. Nosotros no escuchamos digamos, de pensamientos o creencias apocalípticas tan fuertes en Oriente como si sucede en Occidente, ¿no? Ahora, las religiones abrahámicas, o sea, como que tienen como padre fundador al profeta Abraham, que es
que es el padre común de las tres grandes religiones de Occidente, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son religiones proféticas, basadas en promesas, en alianzas y pactos con Dios, de Dios con los hombres y en particular pues con el pueblo de Israel. Así que todo el discurso del Antiguo Testamento, allí pues hay un inicio de los tiempos representado en el mito de la creación, en 7 días. También hay un final de los tiempos representado pues en el libro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, ¿no? Así que en nuestra cultura cotidiana, conocemos más acerca del inicio de los tiempos, o sea, sabemos más del libro del Génesis, de la creación del cielo y la tierra, la creación de Adán y Eva, la expulsión del paraíso, el pecado original, pero sabemos muy poco sobre el final de los tiempos. Cuando digo muy pocos, somos los cristianos católicos, porque ya la Iglesia Católica le ha bajado un poco el volumen al tema apocalíptico, ¿no? Pero obviamente que las iglesias protestantes y evangélicas sí tienen el tema apocalíptico más central, por eso hay muchas iglesias que llaman adventistas, que después que tiene que ver con el segundo venimiento de Jesús al final de los tiempos, o la iglesia de los últimos días, o etcétera, etcétera, porque tienen el tema apocalíptico muy presente, ¿no? Ahora, ese tema al final de los tiempos está en las tres religiones abrahámicas. Y pues uno de los temas centrales del mensaje del Jesús histórico era la inminente llegada del reino de los cielos y la necesidad de prepararse para ello a través del amor, la paz y el perdón, ¿no? Entonces, la inminente llegada al reino de los cielos era una manera de anunciar el fin de los tiempos, ¿no? Eh, pero pues no tenía tanto énfasis en lo apocalíptico que ya se venía mencionando en el Antiguo Testamento. O sea, el pensamiento apocalíptico no es del Nuevo Testamento únicamente. Ya en, en el, en el Antiguo Testamento, profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías, hay todas unas disertaciones, unas expresiones, unas profecías apocalípticas. En Isaías 24, algunas Biblias lo subtitulan como el Apocalipsis de Isaías. Y pues dice que todo va a ser destruido y arrasado. Entonces, ¿cuáles son los elementos de ese pensamiento apocalíptico bíblico del final de los tiempos? Más o menos digamos que hay algunas similitudes en las tres religiones y también algunas diferencias. O sea, al final de los tiempos llegará el Mesías. Eh, para el cristianismo y el islam es el segundo advenimiento. Para el judaísmo es la llegada del Mesías, porque para ellos el Mesías todavía no ha llegado. Habrán guerras, tribulaciones, terremotos, pandemias, bueno, etcétera, grandes tribulaciones. Luego, pues aparece Satanás, el anticristo, y Cristo llega con su caballo blanco a librar la batalla final contra Satanás. Habrá la resurrección de todos los muertos, ¿no? Recordemos en el credo de la Iglesia Católica, dice creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, y luego dice creo en la resurrección de la carne, ¿no? O sea, viene el tema de la resurrección de los muertos, se separan las ovejas de las cabras, las ovejas irán pues al cielo y las cabras al fuego eterno, o sea, al castigo eterno, o sea, hace el juicio final. Y eso es más o menos los elementos apocalípticos. Eso bíblicamente se estudia como la escatología. La escatología es, digamos, la rama de la teología cristiana que estudia los últimos tiempos y el destino final de la humanidad y el universo según las escrituras bíblicas, ¿no? Entonces, pues habla del tema de la muerte, la vida después de la muerte, el juicio final, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el rapto que hablaba el pastor famoso, ¿no? Y el milenio, que es pues un milenio de paz
¿no? Y de gloria en la Nueva Jerusalén. ¿Ves? Eso es el tema, digamos, apocalíptico. Entonces, preguntémonos qué es lo que nosotros tenemos en estos momentos. El cristianismo se dividió en tres grandes segmentos. Por un lado, la Iglesia Católica original, pues que se constituye en el cristianismo primitivo de los primeros siglos y luego se institucionaliza en Roma, en el Concilio de Nicea, en el siglo IV, y se vuelve la religión oficial del Imperio Romano y sigue siendo una sola religión. Y para el primer milenio o hace 1000 años atrás hay el primer cisma entre los ortodoxos y los católicos, y los ortodoxos se quedan en Europa Oriental básicamente, los católicos pues en la parte occidental, y luego se extienden a América. Y luego hace unos 500 años viene la rebelión de Lutero y surge el protestantismo. Con el protestantismo, la iglesia trabajaba mucho el tema del fin del mundo y los fines del mundo en los primeros siglos, pero ya después lo fue dejando, porque de tanto anunciarlo, pues no sucedía. Con el protestantismo, entonces, aparece nuevamente con fuerza el pensamiento apocalíptico, y hubo muchas situaciones en que se presentaron, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 97, un pastor llamado Marshall Applewhite, pues predicaba que había haber un cataclismo que iba a purificar la tierra y que los fieles iban a ascender, ¿no? O sea, un poco, pero que esa ascensión era resultado de un suicidio colectivo. Pues bueno, ahí se suicidaron 39 personas, ¿no? Que según él era con el paso de un cometa por esa época. Luego estuvo el templo del Guyana, el pueblo del templo de Guyana en el año 78, con el pastor Jim Jones, que también es una profecía apocalíptica y terminó pues con el suicidio colectivo de 900 miembros en Jonestown, en Guyana, ¿no? Y así también en Japón en el año 95, que terminaron haciendo pues un atentado terrorista con gas sarín en el metro de Tokio. Luego, en el 23, otro en Kenia, el Ministerio de la Buena Nueva en Kenia, en el año 2023, el pastor Paul Mackenzie condujo a centenares de seguidores a la inanición para poderse encontrar con Cristo antes del Apocalipsis, ¿no? Y el último, pues bueno, ya lo vimos, lo acabamos de ver. Entonces, eh, ¿cuáles son los fundamentos del pensamiento apocalíptico, no? Y entonces lo que podemos decir es que tiene como, desde el punto de vista religioso, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, que comparten pues una raíz común, en la revelación divina del final del mundo y la restauración del orden justo frente al mal, ¿no? Ahora, cada uno lo va ajustando, pero básicamente es que primero hay que destruirlo todo, un juicio final donde se premia a los justos y se castiga a los injustos, y luego viene un reino de paz y armonía, o sea, como el regreso del paraíso. Eso pues tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, que da y que quita. Entonces nos crea y nos sitúa en el paraíso y luego nos expulsa del paraíso porque nos comemos el fruto prohibido. Pero es un Dios que destruye su creación para volver a rehacerla. Entonces vuelve y se pone iracundo con la humanidad, y entonces la raza con el diluvio universal, y solamente salva a Noé en su barca de Noé, y con algunos animales y con su familia. O después hace lo mismo, entonces destruye Sodoma y Gomorra para volver sobre la destrucción
como a crear una nueva humanidad. Y en ese proceso va generando como pactos y alianzas. Entonces, el pacto que hace con Abraham, o luego el pacto que hace con Moisés cuando saca al pueblo judío de Egipto, o el pacto que hace con Noé después del diluvio universal, y así sucesivamente hasta llegar al pacto pues con el rey David. Así que eso está, digamos, tanto en, en el Antiguo Testamento, que es, digamos, la visión del pueblo judío, como en el Nuevo Testamento, que es la visión cristiana, como en el Islam, ¿no? Y todos trabajan también, obviamente, la resurrección de los muertos, el juicio final, la batalla, ¿no? En el Islam, pues también aparece la batalla entre Jesús y el anticristo, ¿no? O sea, ellos incluyen a Jesús como el que va a dirigir el juicio final, como también lo hace el Nuevo Testamento, y se restaura la justicia y la fe auténtica. Eso es el tema, digamos, central. Entonces, preguntémonos, volvamos nuevamente a la pregunta que nos habíamos hecho, ¿no? ¿Es el curso de milagro? ¿Tiene el curso de milagros una visión del tiempo lineal o la tiene circular como las religiones orientales? ¿Es el curso de milagros una enseñanza apocalíptica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguno que quiere atrever a, pues, a reflexionar sobre este tema? Pues yo creo que al contrario, ¿no? No creen eso porque dice que pues, todo es un sueño y todo es un sueño. Entonces no existe la muerte y no existe el fin del mundo porque somos eternos, según yo, ¿verdad? Mm, sí, claro, exactamente. Ahora, antes de abordar esas preguntas, yo quiero mm, mm, citar un pasaje del prefacio en Curso de Milagros, en el subtítulo dentro del prefacio que dice qué es, o sea, qué es el Curso de Milagros. Entonces nos dice, hay dos pasajes en ese párrafo que es importante destacarlos. El uno, el curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible mientras una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Y eso lo cita en el manual, en la clarificación de términos después del manual del maestro. O sea, intentar hacer una teología universal es imposible, ya lo vemos históricamente. O sea, el cristianismo se ha dividido en muchas ramas y cada cual tiene su propia teología. El judaísmo tiene su propia teología dentro de sus propias ramas. En el Islam también. Y en las tradiciones orientales también. Entonces, pero nos dice, una experiencia universal no solo es posible, sino es necesaria, ¿no? Y entonces luego nos dice, aunque su enfoque es cristiano, o sea, el enfoque del curso de milagros es cristiano, por eso el curso de milagros tiene, pues, retoma, pues, el lenguaje cristiano. O sea, habla de salvación, habla del Espíritu Santo, del Cristo, del perdón, ¿no? Eh, del pecado, bueno, etcétera. Obviamente que lo va a reinterpretar. Luego dice, aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. O sea, pese a que el curso tiene un lenguaje cristiano, su enseñanza metafísica es de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal, o sea, no dice que es la única enseñanza, sino una de las versiones de la enseñanza universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios, ¿no? Entonces,
¿Qué nos está diciendo acá? Primero que la metafísica del curso trasciende la teología sobre la que se despliega el curso, o sea, la teología cristiana, porque llega a una metafísica de carácter universal que comparte con las demás tradiciones. Por eso el curso no se pone a criticar, condenar o atacar otras tradiciones, pero tiene su propia enseñanza y su propia metafísica. A partir de ahí, entonces, ¿cuál es la visión? Ahora sí entremos, ¿cómo lo vería el curso? ¿No? Primero, el curso no tiene ni una visión del tiempo lineal, como la que tienen, digamos, las religiones abrahámicas, ni tiene tampoco una visión del tiempo como la tienen las religiones orientales, que es de los ciclos, ellos lo llaman yugas. Un ciclo es, por ejemplo, un año. Nosotros tenemos un año y dentro del año hay 4 ciclos para quienes viven en el hemisferio norte o sur, o sea, eh, primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Y eso también son ciclos que se repiten. Y hay otros ciclos más grandes desde el punto de vista, digamos, de astronómicos, de 26.000 años. En el hinduismo hay ciclos hasta de 400.000 años, unos yugas. Pero el curso ni tiene una visión del tiempo lineal, ni tiene una visión del tiempo circular. Para el curso de milagros simplemente el tiempo no existe, no es real, es ilusorio. Lo único que existe es la eternidad. Y el tiempo no es más que una ilusión. Hay un pasaje del curso que dice que no es más que un gran truco de magia. Solo existe el presente, el ahora, el instante santo. Entonces, ya si tenemos clara esa percepción del tiempo que tiene el curso, pues ya no se mete en las discusiones sobre principios y finales. En cierta manera las ignora, pero de todas maneras, como tiene un lenguaje cristiano, las aborda, pero ya desde otra perspectiva. Hay unos pasajes del curso donde se trabaja pues el juicio final, el segundo advenimiento, el tema de la resurrección, pues lo trabaja en otras versiones, ¿no? Y vamos a verlas, ¿no? Porque, espérate, yo lo busco. Entonces, finalmente, el, como en la cultura cristiana está interiorizada el pensamiento apocalíptico, el de los fines de los tiempos, el juicio final, el segundo advenimiento, la resurrección de los muertos y todo eso, pues obviamente que el Jesús de un curso de milagros tenía que dar respuesta a esas situaciones. Eso lo vamos a ver en el tema especial número 9, que ya pronto los que iniciaron el estudio del libro de ejercicios, el 1 de enero lo van a ver, eh, y aparece el segundo advenimiento, que el segundo advenimiento supuestamente es el segundo regreso de Jesús que se hace antes del final de los tiempos, antes del juicio final, ¿no? Y antes pues de toda la parte apocalíptica, ¿ves? Entonces, el curso lo que va a hacer es reinterpretar, espérate un tico. Lo que va a hacer es reinterpretar eso, va a reinterpretar el segundo advenimiento y entonces dice que el primer advenimiento no es más que otro nombre para la creación. O sea, aquí me está diciendo que el primer advenimiento no fue la llegada de Jesús a la tierra hace 2000 años, sino la creación, ¿no? Pues el Cristo es el Hijo de Dios, o sea, la creación fue una y ese fue el origen y ese fue el principio, ¿no?
Y entonces el segundo advenimiento no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. O sea, el fin del dominio de la teología del miedo. O sea, no va a haber una segunda venida física de Jesús, sino el despertar de nuestra conciencia crística. Eso es lo que... eh, y entonces nos dice, pues en nos lo dice en el capítulo 4. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. Eso está en el capítulo 4, 10, 1, 6, ¿no? Entonces dice, ya en el tema especial de número 10, que es el juicio final, dice, el segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don: poder oír la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad nunca ha cambiado. Entonces, simplemente la conciencia del segundo advenimiento es que nosotros ya sabemos que lo falso es falso y que la verdad es verdad y que lo falso lo perdonamos y nos quedamos con la verdad y con el amor. Ese es recuperar la conciencia de Cristo en nosotros. Ese es, digamos, la percepción del curso sobre el segundo advenimiento. En la Biblia, primero viene el segundo advenimiento, o sea, la segunda llegada de Jesús antes del juicio final y de todas las, pues, tribulaciones y batallas apocalípticas que nos plantea, pues, algunos pasajes de la Biblia y sobre todo, pues, el libro del Apocalipsis. En el capítulo 2, Jesús, en el capítulo 2 del libro del texto, nos dice: el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiende lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. Y esta idea atemorizante, tenerle miedo a Dios, porque la gente le tiene miedo que llegue el juicio final y Dios me castigue y me mande al fuego eterno. Tenerle miedo a Dios es uno de los obstáculos a la paz que desarrolla en otro capítulo el curso de milagros. O sea, mientras yo le tenga miedo a Dios, siendo Dios solamente amor, pues no podré acceder al amor. Yo no puedo conocer el amor a través del miedo. Tengo que liberarme del miedo para poder acceder al amor. Así que si yo creo en el juicio final, estoy creyendo en el miedo, en el castigo y en la condena. Y lo que nos recuerda este pasaje, la última oración, es: juzgar no es un atributo de Dios. En otros pasajes nos dice que Dios no castiga porque nunca nos ha condenado. O sea, primero tendría que condenar para luego castigarnos, tendría que emitir un juicio condenatorio y eso jamás ha sucedido. Solamente nuestra creencia de que somos culpables y pecadores y que Dios nos va a castigar. Así que en el pensamiento bíblico, ya desde el Antiguo Testamento aparece un pasaje del profeta Daniel y dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es de Daniel 12:2, o sea, eso que ya aparece más desarrollado en el libro del Apocalipsis, ya lo había planteado el profeta Daniel. Recordemos que para el judaísmo no hay una separación entre cuerpo y alma, sino que somos una especie de cuerpo-alma. El cuerpo fue creado por Dios y por lo tanto es sagrado, y por lo tanto cuando nosotros morimos, en los días finales, nos van a resucitar con el cuerpo que teníamos hace 4.000 años, 3.000 años o hace
100 años. O sea, es un mismo cuerpo para una misma alma. Por eso es, entre otras cosas, que las religiones abrahámicas no creen en la reencarnación, porque la práctica de la reencarnación en las tradiciones orientales es que el cuerpo es un vehículo, entonces la mente lo habita, ¿no? Lo utiliza o no lo utiliza bien, se iluminó o no se iluminó, entonces vuelve y utiliza el vehículo hasta que pues se libere, ¿no? Y lo mismo vuelve Daniel, pero sigue ahora tú viviendo hasta el final de tus días y luego descansa en paz, que al final de los tiempos serás levantado de tu tumba para recibir tu recompensa. Eso ya, Daniel 12:13 se refiere a los justos que serán despertados para, pues obviamente, eh, eh, pues ya serán recompensados. En la resurrección de los muertos, en el caso de ya el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles 24:15, dice que será la resurrección de los justos y los pecadores, ¿no? La hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que han hecho el mal resucitarán para la condenación, obviamente ya eterna. Eso es como el tema. Luego viene pues las guerras, las tribulaciones, los terremotos, las hambrunas, el anticristo, la batalla de Cristo con el anticristo, el encierro de Satanás durante 1000 años, y hay 1000 años de gloria y de la Jerusalén en la tierra, ¿no? Y viene pues todo ese proceso. Ese es como el tema que se da. Entonces, ¿qué nos está diciendo finalmente el curso sobre eso? Dice que habrá un final de los tiempos. En ese sentido, pues parecería que el curso fuera apocalíptico, pero ese final de los tiempos es simbólico. O sea, cuando yo perdono el pasado, ¿no? Cuando yo perdono el pasado, colapso el tiempo y me sitúo en el presente. No hay futuro del cual angustiarme, ni pasado que arrastre resentimientos. Entonces queda un presente de paz y de dicha. Y ese presente me conecta con la eternidad. Cuando yo haya perdonado completamente y haya sanado mi mente, paso a otro estado que el curso va a llamar el mundo real. Paso del mundo de la percepción ilusoria, de los conflictos, de la creencia en el pecado, en la carencia, en la enfermedad, en el dolor, a un mundo real, que es un estado de conciencia, de amor, de paz, de dicha, de armonía, de inocencia, que es la antesala al cielo. Y ahí Dios da su último paso. Entonces, Jesús nos dice que no tengamos miedo, nos dice en el tema especial número 10 sobre el juicio final, no tengas miedo de eso. La salvación te pide que le dé la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se libera, el mundo se libera. Y entonces, ¿cómo termina ese tema especial número 10 sobre el juicio final? Termina en un pasaje, ¿no? Es el último párrafo y es precioso. Dice así: este es el juicio final de Dios. Y abre entre comillas porque pone a Dios a hablar directamente. O sea, Jesús nos dice, este es el juicio final de Dios, dos puntos, y lo que sigue está entre comillas porque es Dios directamente hablándonos. Entonces dice así, abre comillas: tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Esa, digamos, es la visión o la reinterpretación que el curso hace pues, del juicio final, que es una reinterpretación desde el amor, ¿no? Donde ya el miedo ha desaparecido, porque el miedo es una creencia falsa que solamente la perdonamos. Yo creo que voy a dejar aquí, porque me dijeron que era 1 hora, entonces demos tiempo si hay preguntas
eh, mejor antes que dedicarme a la disertación. Desde YouTube dice Viviana, buenas tardes, interesante tema. Yo he escuchado toda la vida en casos de sectas que aseguraban el fin del mundo. En Chile hubo dos importantes y otros intentos de grupos que no alcanzaron a prender. Y luego ella misma dice, yo creo que un curso de milagros no postula el fin apocalíptico. Sí lo escuché, pero en la vía de la maestría. Ujú. Y otra que dice Margo, así se llama. El curso es una ampliación de enseñanza de Jesús. Esta vez estamos más preparados para entender su mensaje y pudo darnos más material para ayudarnos entre todos a encontrar a nuestro maestro interno. Esos son los comentarios desde YouTube. Muy bien, muchas gracias. Sí, lo que hace Jesús en el curso de milagros es reinterpretar esa teología del miedo, empezando por el término de la expiación, que viene del Antiguo Testamento, que parte del supuesto que hay que sacrificar a un inocente para purificarme yo de mis pecados, ¿no? Eso viene desde Abraham, que iba a sacrificar a su hijo Isaac, y luego el ángel dice que ya demostró su fe, y entonces sacrifique más bien un animal, un cordero. Y pues desde esa época la tradición judía hacía los sacrificios de animales, eh, y se purificaban con la sangre del cordero. De ahí que los templos judíos, hasta la época de Jesús, era una combinación de matadero y plaza de mercado, porque el penitente le llevaba al sacerdote el animal que era degollado ahí en el altar, se le untaba esa sangre que supuestamente te purificaba. De ahí que ese era el origen del uso del incienso, porque es que ese hedor a sangre seca y, invadía todo el templo y luego quemaban las vísceras porque ese olor era grato al Señor, dice en el libro de los Levíticos, que es el tercer libro del Antiguo Testamento. Y por eso la interpretación de la crucifixión de Jesús como el gran sacrificio, y por eso lo llaman el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y que la sangre de Cristo me proteja y me cuide, y bueno, etcétera. Eso pues va a ser reinterpretado por Jesús como una expiación con mayúscula, que es la corrección del error en la creencia en la separación y en la creencia que yo tengo que sacrificar a alguien para salvarme. No hay que sacrificar a nadie. Simplemente yo perdono mis falsas creencias. Eso es. Y el tema de la resurrección de los muertos, que tal vez no la abordé, pues también la aborda, eh, y es, ya la resurrección no es la resurrección física, sino la resurrección de nuestra mente, la restauración de la mente recta y correcta en nosotros a través del perdón y los milagros. Así que el curso lo que hace es, al reinterpretar todo ese pensamiento apocalíptico, toda esa teología de miedo, le da otro sentido a ese lenguaje cristiano de la teología del miedo, ya sea la expiación, el segundo advenimiento, la resurrección de los muertos, el apocalipsis, el juicio final, las batallas entre el demonio y el Cristo, etcétera, y lo plantea que simplemente es el triunfo del amor sobre el miedo. O sea, en ese sentido, la enseñanza de Jesús en el curso de milagros es una enseñanza esperanzadora, y todo depende de nuestra decisión individual de elegir el amor y el perdón, de sanarnos, de corregir nuestros pensamientos de miedo o de dolor, y en la medida en que lo hacemos, pues el miedo va desapareciendo y vamos viendo la luz en nuestros hermanos y también la luz del Cristo en nosotros. Eso es. No sé si hay preguntas, comentarios.
Ujú. Bueno, no sé si alguien más va a ir por ahí. Dice por aquí en el chat de Zoom, Dinora, gracias por recordarme qué complejo me gusta ser con identidad egoica. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de corregir y ver a través de Cristo. La verdad es simple. Ujú. Muy bien. Entonces yo creo que ahora la Iglesia Católica, como llevaba mucho, los primeros siglos era muy apocalíptica. eh, en la medida en que fueron pasando los años y los siglos, pues fue aparcando un poco el tema apocalíptico. Incluso el libro del Apocalipsis fue el libro que más se demoró en incorporarlo al canon oficial de la Iglesia Católica. Fue en el siglo X, casi 1000 años. Bueno, pues 900, 800 años, porque se cree que el libro del Apocalipsis fue escrito o a finales de los años 90 o hasta el año 110 o 120 de nuestra era, o sea, ya ha pasado el siglo primero o iniciado el siglo segundo. Entonces, se demoraron mucho por eso y porque también tenía otras dificultades. Por ejemplo, habla de que entonces cuando Cristo ya derrota a Satanás y lo encierra por 1000 años, entonces hay 1000 años de paz, gloria, amor y todas las cosas en la Jerusalén celestial, pero luego lo liberan por alguna razón que no se explica y entonces luego hay una segunda batalla en que es derrotado definitivamente. Así que por eso también se volvieron milenaristas, o sea, fue para el primer milenio, hace 1000 años atrás, donde el tema del fin del mundo fue muy fuerte. Ya para el segundo milenio, pues algo se mencionó, somos más veteranos, nos acordamos un poco de eso, pero tuvo más fuerza en las iglesias protestantes, evangélicas, que en las católicas. Pero ese pensamiento apocalíptico sigue teniendo mucha fuerza, mucho poder. Y eso eh, que es parte de la teología del miedo, y la respuesta que nos enseña el curso es perdonar eso, perdonar todo pensamiento de miedo, toda idea de que la salvación presupone primero nuestra destrucción. No tiene que destruirse nada, no hay que destruir a nadie, no hay que sacrificar a nadie, solamente perdonar y sanar nuestra mente. Y de esa manera llegamos al mundo real y perdonado, al mundo feliz, y que Él sala al cielo. Y ahí nuestro Padre dará el último paso y nos recogerá. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. Espero no haberme pasado el tiempo. Dice por aquí Viviana, muchas gracias por este interesante tema, ilustrado con su conocimiento en la historia de las religiones. Sí, maestro, ha sido un honor haber escuchado todo lo que nos platicó y toda su sabiduría también acerca de las religiones. Y yo en particular sí quiero comentar algo, y es que, bueno, yo soy de México y pues se pudiera decir que me criaron como en catolicismo. Y está muy cañón darnos cuenta cómo nos han manipulado todo el tiempo hasta que yo llegué a una crisis y dije, esto no puede ser cierto porque pues me entró una depresión pues luego muy grande, ¿no? Pero toda esa manipulación, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba muy triste y en mi depresión profunda, yo decía, pues que yo ya me quiero ir al cielo, yo no quiero estar aquí, yo ya me quiero ir al cielo y pues ¿dónde está el cielo? Y aún estudiando ya un curso de milagros, yo a veces decía, pues es que yo ya quiero el cielo, hasta que también fue un rayo desapendejador que fue el cielo está en tu mente, que no tienes que correr a ningún lado, que está dentro de ti. Y no sé, porque se siente como niña chiquita que dice, ay no, ¿y cómo le hago? No, tengo que practicar, tengo que elegir de nuevo una y otra vez, pero al mismo tiempo fue tan liberador que la verdad es que ya a veces, a lo mejor ahí sí tengo que no juzgar, ¿verdad? De practicar más, pero ya cuando alguien muere, cuando hay alguna misa que tengo que ir hasta como por compromiso en el catolicismo,
La verdad es que voy con oídos sordos porque muy rara vez toca un sacerdote que te hable desde el corazón y no desde la manipulación o desde la culpa. Y hasta ir a mí se me cuesta mucho. Entonces sí creo que un curso de milagros nos ha dado como esta parte de, pues que nos libera literal la mente, no más que tenemos que practicar mucho, mucho, mucho y todos los días. Sí, Muchas gracias, maestro. Muchas muchas gracias. gracias, Fernanda. Sí, claro, el cielo está en nosotros y simplemente tenemos que liberarlo de todas las capas de oscuridad, de miedo, de falsas creencias, y eso lo hacemos a través del perdón. Y en la medida que retiramos esos velos, pues la luz que brilla en nosotros va a irradiar. No solamente nos va a irradiar completamente a nosotros, sino también va a irradiar a nuestros hermanos. Así que el, no le tengamos miedo al pensamiento apocalíptico, no le tengamos miedo a esos presagios y a esas predicciones pues catastróficas. Perdonemos todo eso y continuemos sanando nuestra mente hasta que despertemos completamente de este sueño de separación. Así que muchas gracias a todas y todos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz día, que lo disfruten. Y bueno, ya nos veremos en una próxima oportunidad. Y que feliz día. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, y muchas gracias Fernanda y Recibo Irene lo por el que apoyo. quiero y también lo que no imagino. Renuncio a mis carencias y voy por lo que es mío. Me abro a recibir todo lo bueno y abundante. Decido ser feliz con lo que venga por delante. Disfruto del proceso y voy cumpliendo objetivos. Ya no hay temor.